puse, si no me equivoco, la subí ayer, y si no, ahorita la subo porque ayer la estuve arreglando. Bueno, aquí viene ya todas las generalidades de los procesos biológicos y las fotos de todos los procesos biológicos que vimos. Viene desde la parte conceptual, digamos, la parte genérica, ¿no? De acuerdo a los niveles de tratamiento, dónde están los procesos biológicos dentro del nivel secundario. Tenemos los fisicoquímicos y los biológicos, y dentro de los biológicos lo que vamos a ver en esta presentación, pues son los aerobios en medio fijo, en medio suspendido, y los anaerobios en medio fijo y medio suspendido. Y ya después viene aquí, les decía yo, los ejemplos. No quiere decir que sean todos, pero bueno, miren, algunos ejemplos de la clasificación de los procesos biológicos. Viene la curva que ya platicamos para que, bueno, se acuerdan ustedes de que los procesos biológicos en medio suspendido, pues los vamos a ubicar, ¿sí? Dependiendo de la curva de crecimiento, cómo se explica el crecimiento de los microorganismos a través de la degradación del sustrato, cuáles son los mecanismos con los que vamos a hacer la remoción de la materia orgánica y otros contaminantes. Vienen las ecuaciones básicas, las ecuaciones básicas de la síntesis y la respiración endógena, lo que son las literales, bueno, y ya vienen lo que ya habíamos visto de los procesos biológicos en medio suspendido, desde el sistema de lodos activados, ¿sí? Los diferentes sistemas de aireación, se ven fotos con aireadores superficiales en operación, y digamos los que van sobre puente, que son fijos, y los móviles, que son los que están sobre el agua, y bueno, de los que aparecen ahí. Y otra cosa que no sé si ya les había puesto o no, son los sopladores, ¿sí? Los sopladores son estos equipos con los que nosotros vamos a suministrar el aire al sistema. Entonces, esta parte de aquí arriba es un filtro de aire, lo que les decían los chicos del primer video que vimos ayer, que los aireadores de burbuja fina necesitan un filtro y que los de burbuja gruesa no. Pues sí, pero las funciones y los objetivos son diferentes para el uso de ese tipo de difusores. Entonces, esto que está aquí arriba es el filtro de aire. Efectivamente, no pueden pasar partículas del aire hacia el sistema de compresión. Aquí lo que nosotros vamos a tener es que el aire que está ingresando se comprime en esta parte, ¿sí? El motor está haciendo que esto gire, aquí se comprime el aire, y el aire va a salir por una línea que aquí no se alcanza a ver en esta foto, pero en estas de acá probablemente sí, acá están, ¿sí? La salida, aquí vienen, es lo mismo. El tamaño de estos sopladores cambia sustancialmente. Estos son como de 100 HPs, ¿sí? Así es como medimos la potencia en HPs. Que bueno, que son horsepowers, ¿no? Ya, ustedes deben de saber eso. Y en el caso de los sopladores que tenemos aquí, estos son como de 350, ¿sí? Son sopladores mucho más grandes que los otros, y vean cuántos se tienen aquí. Esta es una planta grande, y evidentemente para que esté funcionando y el sistema tenga la oxigenación adecuada, se tienen en operación al menos 2 o 3, y se tienen en stand-by, pues otros sopladores. Entonces, dependiendo del cómo se haya conceptualizado la planta, bueno, pues va a ser el número de sopladores, y la potencia que se requiera, pues va a ser la suma de los sopladores que van a estar todo el tiempo en operación. Entonces, para que no se estén forzando los equipos, siempre se tiene uno de relevo con el que se va haciendo el cambio de los otros, para que todos tengan el mismo tiempo de operación, y si uno llega a descomponerse de alguna cosa y haya que sacarlo, bueno, siempre se tiene al menos 1 o 2 con los que se pueda seguir operando la planta sin que haya un déficit de oxígeno. Entonces, estos que son más grandes, la estructura es la misma que el que les enseñé, que es un poco más pequeño.
se tienen sus filtros de aire. Aquí ingresa el aire, se comprime, ¿sí? Estos son sopladores centrífugos, se comprimen esta parte de aquí y sale por la parte de atrás a alta presión, ¿sí? Pero la diferencia entre un soplador y un compresor es que un compresor comprime el aire y el flujo de aire que se tiene es, digamos, maneja volúmenes pequeños de aire. Un soplador maneja grandes volúmenes de aire y no sale tan comprimido como en un compresor. O sea, sí sale a presión, sí sale presurizada el aire, pero no a tanta presión como en un compresor. Pero el compresor maneja caudales de aire muy pequeños, aquí se manejan caudales de aire grandes y todos los sopladores, como ustedes podrán ver aquí, se conectan a esta línea y esta línea que está aquí, ¿sí? La que les estoy mostrando acá arriba, por la que todos se van conectando, es la que alimenta las bajadas de aire que tenemos en las plantas, ¿sí? Este es otro tipo de soplador más pequeño, que está en una planta más pequeña, ¿sí? Aquí vienen las fotos de los difusores. Estos son difusores de plato, son más grandes de los que aparecen en el video. Estos son de 12 pulgadas de diámetro, los del video son de 9. Esos son los tamaños comerciales que tienen los difusores y estos son de burbuja media o gruesa y son, les digo, más que para procesos de aireación en reactor biológico, para mezclado o para desarenadores aireados, ¿sí? Entonces, la función es distinta, pero bueno, pues aquí está la foto para que ustedes vean cómo son. Y bueno, aquí vienen otras fotos de otros sopladores, ¿sí? De otra planta. Estos también son como también de 300, no me acuerdo si eran de 250 o por ahí andan la potencia. Y aquí viene pues la instalación, ¿sí? Todas las bajadas de aire que vienen aquí son las que vienen de la línea de sopladores. Ese aire se distribuye por todos estos tubos y en cada uno de estos topecitos, ¿sí? Va a ir conectado. Aquí se observan los agujeritos, ¿sí? No sé si se aprecien bien, pero bueno, aquí se ven los agujeritos donde van a ir conectados los platos, ¿sí? Los difusores. Bueno, entonces aquí ya viene el detalle, ¿no? Está el soporte, aquí vienen las entradas de los difusores, hagan de cuenta que son así como de rosca, ahí se van colocando, y pues ya que están completamente colocados, así se observa el fondo de los reactores. Estos reactores son grandes, esta planta creo que esta es de Ciudad Juárez, y tienen un reactor en el que ingresa el agua por un lado, da la vuelta aquí, esto es una mampara, da la vuelta y pasa por el otro lado que tiene un tamaño igual. ¿Sí? Entonces es un reactor muy grande. Y aquí se ven, por ejemplo, pruebas de los sopladores. Se rellena con poca agua ya que está toda la instalación y se verifica que todos hayan quedado bien colocados, que no se bote ningún difusor, o sea, que los platos estén bien, que no se vaya a levantar ninguna membrana. Entonces, se hacen las pruebas antes del llenado por completo de los sopladores. Si hubiera alguna falla y hay que hacer las correcciones, bueno, pues se ingresa al reactor y se hacen las modificaciones y después se vuelven a hacer las pruebas. Este es otro reactor diferente, pero pues bueno, la idea es que vean ustedes las líneas de aire, las bajadas, sobre todo cuando tenemos sistemas de difusión. Y aquí están haciendo las reparaciones de que es el que ya les había mostrado funcionando, que tuvo ahí algunas fuguillas y bueno, se pusieron a hacer los arreglos antes de que los tengamos completamente llenos, porque ya cuando están completamente llenos, ya es muy difícil hacer las reparaciones, sobre todo en este tipo de difusores que van fijos al fondo. En el video que les puse ayer, les muestran unos difusores tubulares que la conexión se llama de rodilla. Tienen una parte flexible, o sea, digamos, en la estructura con la que están soportados todos los tubos,
y se dobla. Y eso permite que se saque todo un rack, todo un juego completo de difusores, se vayan sacando y se les pueda dar mantenimiento sin tener que vaciar el reactor, sin tener que parar el proceso. Pero estos que están puestos así, por eso hay que hacer todas las pruebas antes y solamente se sacaría de operación el reactor si voy a hacer el cambio de un número sustancial de platos o voy a cambiar ya de plano todos los difusores. Solamente así se saca de operación. Si no, pues se debe de mantener en operación todo el tiempo porque las plantas no se pueden parar. Bueno, entonces esa es la idea de que vean, por ejemplo, estas fotos para que no se queden tan en blanco. Oh. Les digo, aquí está ya funcionando estos reactores. ¿Y qué es importante medir dentro de la instrumentación? El oxígeno disuelto. Dijimos, el oxígeno disuelto se mide con equipos que van a estar ahí digamos, colocados a los lados del reactor en sus cajitas para que se protejan tanto del sol como de la lluvia. Y la lectura que debemos de tomar aquí no sé si alcancen a distinguir, pero dice O2, ¿sí? Aquí, bueno, se ve O2. La lectura está en partes por millón o miligramos por litro y son 2.71 miligramos por litro. ¿Cuánto dijimos que era el intervalo de oxígeno disuelto que debo de mantener en un reactor biológico? 1.5 y 2 miligramos. De 1.5 a 2 miligramos. Entonces aquí pues está sobrado. Hay sistemas ya automáticos con los que se va monitoreando, o sea, se va detectando la lectura de oxígeno disuelto y los sopladores tienen unas partes móviles que permiten pasar más o menos aire y regular y ajustar la lectura de oxígeno disuelto hasta el valor de set point o el valor tope que nosotros hayamos fijado para tener un buen control del proceso. Entonces ya cuando se excede, pues esos equipos, cuando las plantas están automatizadas, se permite hacer el ajuste del flujo del aire para que se disminuya cuando estamos excedidos. ¿Por qué puede pasar esto? Por los cambios de temperatura, ¿sí? Los cambios de temperatura pueden favorecer o desfavorecer la concentración de oxígeno disuelto que nosotros tengamos. Y bueno, ya los equipos modernos pueden hacer esos ajustes con los que se vaya manteniendo la lectura de oxígeno disuelto. Y bueno, pues les digo, aquí vienen hay algunas, pues otras fotos de otras plantas, ¿sí? Aquí son racks, por ejemplo, tubulares, pero estos no son tubos rígidos, estos tubos son como si fueran mangueras. Las bajadas de aire aquí se pueden ver sobre la pared del lado izquierdo, ¿sí? Estos reactores se construyeron aprovechando la geografía, bueno, no la topografía que se tenía en el sitio y solamente se hizo, digamos, para que saliera más barata la construcción, se utilizó el terreno natural, se le pusieron estas geomembranas, ¿sí? Para impedir el paso del agua, pero no se hizo construcción de concreto, como es lo normal y lo que han visto en las fotos anteriores. Aquí no, aquí se utilizó el terreno natural, se le dio los taludes correspondientes, se colocó la geomembrana y ya de esta manera se pudieron hacer la instalación de los difusores, ¿sí? Sus bajadas de aire y la caja de sopladores, bueno, está acá de este lado donde no se alcanza a distinguir, pero bueno, la idea es que vean los diferentes tipos de difusores que se pueden tener, ¿sí? Aquí están las líneas de distribución de aire, estas tubos, les digo, van conectadas a cada una de las salidas que aquí se pueden observar. Y estos, cuando empieza a fluir el aire, se inflan, ¿sí? Y empieza a salir las burbujitas, así como se observa en el video. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ya se pueden ver derechitos las mangueras. Aquí ya están haciéndose las pruebas en estos reactores y se puede observar, bueno, pues las primeras pruebas donde ya las burbujitas están saliendo en cada una de estas
estos racks, ¿no? De estos conjunto de difusores tubulares que se tienen ahí, ¿sí? Bueno, y esto que les estoy poniendo aquí, ¿qué creen que sea? ¿El funcionamiento de otro reactor? ¿Cómo estará funcionando ese reactor? A partir de lodos activados. Es un sistema de lodos activados, es correcto. Se ve, fíjense bien, para que vean la diferencia. Miren cómo se observa ahí la aireación en el reactor, ¿sí? ¿Se fijan? ¿Lo observan? ¿Cómo se ven, digamos, la distribución de las burbujas? Homogénea. Homogénea, se ve en toda la superficie, ¿sí? Toda la superficie se ve con burbujas. Si nosotros vemos esta foto, ya podemos encontrar algunos detalles. Ya no se ve homogénea la superficie. Aquí alcanzamos, por ejemplo, a distinguir zonas en las que se ven lodos, pero no hay burbujas, no hay mezclado. Y lo mismo podemos observar a lo mejor un poco aquí, que se ven algo de burbujas, pero hay zonas en las que no se está llevando a cabo un buen mezclado. Bueno, esos ya son fallas de los sistemas de aireación y los reactores pues ya no funcionan de forma correcta. Aquí, ¿sí? Esa es la idea de haberles puesto esta foto, que se ve todo lo que correspondería a una zona muerta donde no hay aireación, ¿sí? Aquí se ve el lodo atorado como sin movimiento, ¿no? Y solamente en esta zona hay burbujeo de aire y son borbotones los que se ve. Aquí en esta planta, las membranas de los difusores ya se habían botado, ¿sí? Entonces ya estaban nada más saliendo chorros de aire y eso implica que ya no hay una difusión correcta ni una distribución del aire. Entonces, los que se habían quedado conectados, pues ya el aire no sale por ahí porque es más fácil que el aire salga por donde están los agujeros y directamente por ahí fluye el aire a que infle las membranas. Ya la presión no es la adecuada y las membranas de este lado ya no se inflan. Entonces aquí ya no hay transferencia de oxígeno y solamente hay de este lado, entonces este reactor está funcionando muy mal, ¿sí? Bueno, entonces esa es la idea de que vean estas fotos, que hay sistemas de aireación en los que pues no se tiene un buen funcionamiento. Aquí se ven también borbotones, se ve como un poco más pareja el burbujeo, pero tenemos una zona con un borbotón, eso implica que pues ya en la parte de abajo ya el sistema no está funcionando de forma correcta y lo mismo se puede ver aquí, ¿sí? Bueno, entonces ya nada más era el breviario cultural. Ahora, viene después todo lo que vimos ayer medio fijo, ¿sí? Lo voy a pasar brincado rápido porque ya eh, pues fue lo mismo que vimos ayer y llegamos hasta esta diapositiva en la que les explicaba yo que este mismo sistema, este mismo, digamos, proceso, esta serie de etapas, las tenemos tanto en reactores de medio fijo como en reactores de medio suspendido, pero cuando tenemos sistemas cerrados que trabajan como circuito, en los que puedo tener una zona aireada, una zona anóxica, ¿sí? Y bueno, vamos a obtener la desnitrificación, ¿sí? Del agua que nosotros vamos a estar procesando. Y ya finalmente para terminar lo que corresponde a la parte de procesos biológicos, bueno, pues vamos a empezar a ver ahorita lo que son los procesos anaerobios, ¿sí? Entonces, hay cosas que ya hemos platicado que, bueno, voy a irme un poco rápido. Ya habíamos nosotros comentado que realmente los reactores anaerobios no me generan un agua de muy buena calidad, ¿sí? Si se va a trabajar solamente un reactor anaerobio, es porque voy a estar cumpliendo con un valor de norma muy laxo, muy elevado, como sería la NOM 001 con clasificación A, en la que el cumplimiento es de 150, a lo mejor llegara yo a alcanzar 75,
en el mejor de los casos, que sería cumplir con la B, pero sería imposible cumplir con la clasificación C, que son 30 miligramos por litro de DBO, y menos aún si quiero para reutilizar, que es cumplir con 20, ¿no? Entonces, un reactor anaerobio no me puede hacer eso. Es por el tipo de procesos que se desarrollan, no alcanza a tener tan buenas eficiencias de remoción. O sea, sí tiene altas eficiencias de remoción para cargas orgánicas muy altas. Entonces, sí puede bajar una carga orgánica de 10,000 miligramos por litro, 20,000 miligramos por litro, sí lo va a hacer, pero va a dejarme una concentración final de 1,500 miligramos por litro, 1,900, ¿sí? O sea, sí va a darle digamos, una remoción importante a la carga orgánica que nosotros estemos ingresando al reactor. Sin embargo, hay que poner un sistema que complemente. Entonces, a veces los reactores anaerobios también se trabajan en serie. Puedo yo tener, si son muy altas cargas orgánicas, dos reactores anaerobios funcionando en serie, uno después del otro, y después de eso un tercer reactor de proceso aerobio, para que entonces ya alcancemos la calidad del efluente como lo esté indicando la normatividad o la especificación que nosotros tengamos. Entonces, ¿cuándo se recomienda utilizar un reactor anaerobio? Cuando tengo cargas orgánicas de más de 1,000 miligramos por litro de DBO, ¿sí? Si tengo menos, la verdad, digo, pues sí se puede usar, le va a dar una bajada a la carga orgánica, pero les digo, o sea, la calidad que me va a generar es muy mala. O sea, sus eficiencias son buenas cuando tengo altas cargas, pero no alcanzan a removerme lo mismo que un reactor aerobio. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Bueno, profesora. y aquí tenemos la comparación entre contra los tratamientos aerobios, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la ventaja que presentan los anaerobios? Pues que tienen un bajo consumo de energía, y eso también es relativo, ¿eh? Porque los reactores anaerobios necesitan trabajar a una temperatura constante y no puede ser menor a 20 grados si quiero tener una buena eficiencia de remoción. Hay reactores anaerobios que se han construido en lugares fríos y pues al final de cuentas sí van a remover algo, ¿no? Porque pues sí, el proceso va a remover, pero el tiempo que requieren para remover el sustrato cuando la temperatura no es la adecuada es muchísimo mayor a lo que se había calculado de diseño. Entonces, digo, son de consumo bajo, pero hay que construirlos en lugares donde yo sé que si no le voy a meter un sistema de calentamiento para mantener la temperatura constante, pues entonces no los voy a construir en lugares fríos, porque se va a volver extremadamente ineficiente el reactor. Entonces pueden ser de bajo consumo de energía, siempre y cuando cumpla yo con las condiciones de diseño que tienen que ver con la temperatura. Si no, y quiero que funcione bien, lo que genero de metano, que puede ser esa parte buena que viene aquí en las ventajas, ¿no? Que no se requiere un aporte de oxígeno, por lo tanto no tengo consumo de energía de sopladores, puedo utilizar el metano como combustible y bueno, dice el lodo que se obtiene ya es un lodo estabilizado. Esas ventajas tiene, pero normalmente cuando los reactores anaerobios son grandes y no tengo las condiciones adecuadas de temperatura, el mismo metano que se produce ya no se puede, digamos, aprovechar esa energía en otra cosa. Hay que utilizarla para mantener la temperatura del reactor. Entonces, se cogenera así, pero para tener un intercambiador de calor con el que yo mantenga la temperatura del reactor. Entonces, digamos, sí se mantiene ahí un ciclo en el que genero metano y lo aprovecho en el mismo calentamiento, está bien, ¿sí? Pero, digamos, las eficiencias de remoción no son tan elevadas. Y si yo quisiera que tuviera un consumo cero de energía, pues no es posible, porque si yo quiero tener una buena eficiencia, necesito mantener la temperatura, ¿sí?
Bueno, y dice aquí utilizar el metano como combustible es caro, pues sí, sí es caro, porque el equipo de cogeneración es caro, ¿no? Entonces ahí la parte de la inversión del equipo para aprovechar el metano, primero necesito poner un lavador para el biogás y después necesito que ya ese gas lavado y almacenado pase al equipo de cogeneración y les digo, pues esa parte puede ser cara, que a lo mejor, o sea, digo, no a lo mejor, los estudios se hacen para que el equipo se vaya pagando solo con la recuperación de la energía, pero no es una inversión o sea, digamos que se recupere en el corto plazo, pues más bien se recupera en un mediano y no tan mediano, ¿no? Pudiera ser a veces largo plazo. Bueno, ¿cuáles son las desventajas? Que el tiempo en el que se arrancan estos reactores es muy largo. Cuando se arranca un reactor aerobio, normalmente mes y medio, si es una planta grande, ya logramos estabilizar el proceso y ya va a estar entregando un agua con la calidad recomendada o la calidad que se utilizó para diseño. En el caso de un reactor anaerobio, el arranque puede llevarse de 4 a 6 meses. Tardan mucho tiempo en estabilizarse estos reactores y presentan sensibilidad a variaciones de condiciones, en este caso, bueno, ambientales. Si lo vemos desde el punto de vista de la temperatura, si los reactores, les digo, no se enchaquetan y no se verifica que se mantenga la temperatura lo más estable posible, bueno, pues eso va a ser una reducción importante en la eficiencia de la remoción de materia orgánica de hasta un 80%, ¿sí? Entonces, esa parte es súper importante. ¿Qué otra cosa que aquí pues no estoy indicando, pero que también es una desventaja que presentan? Son muy sensibles, además de las condiciones ambientales, que aquí le voy a poner entre paréntesis temperatura. También eh, también van a ser sensibles a los cambios de pH. Ay. Aquí sí, un cambio de pH afecta drásticamente el desempeño del reactor. Entonces hay que monitorear el pH y mantenerlo constante prácticamente para que el reactor no se vea afectado. Entonces son sensibles tanto a los cambios de pH y a los cambios de carga orgánica. Bueno, entonces son de las consideraciones que hay que tomar cuando uno va a tener un reactor anaerobio. O sea, muchas veces los proveedores de los sistemas anaerobios se los pintan como la panacea porque pues gastan poca energía y no van a requerir, digamos, sistemas desde el punto de vista energético tan caros como son los sopladores en un sistema aerobio. Pero pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, también tienen sus desventajas. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan los procesos anaerobios? Los procesos anaerobios se utilizan tanto para el tratamiento de agua residual con alta carga orgánica, así como para la digestión de lodos. Yo puedo digerir lodos aerobios en un reactor anaerobio sin ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya los lodos que salen de los sedimentadores prácticamente ya salen sin oxígeno. El oxígeno lo fueron consumiendo los microorganismos, los pocos que quedaban, y después viene la respiración endógena, y entonces ya acaban de consumir el oxígeno, ya no tienen oxígeno los lodos. Entonces, los lodos biológicos que se mezclan tanto del sedimentador primario como del secundario y pasan después a un proceso de espesamiento. El objetivo del espesamiento, bueno, pues era eliminar el exceso de agua, reducir un poco el volumen de los lodos para que entonces así puedan pasar al proceso de digestión, que la digestión puede ser aerobia o anaerobia.
ya depende del organismo que esté solicitando la planta, la cercanía con las poblaciones, el que el digestor sea aerobio o anaerobio. Un digestor aerobio va a consumir oxígeno y también necesito que los sopladores alimenten aire al digestor. Entonces, cuando se dimensiona el sistema de sopladores, debe de considerarse también la aireación que va a ser requerida en el digestor para que no nos vaya a fallar el tamaño de los sopladores, que contemos con la potencia que se requiera para satisfacer ambas demandas de oxígeno, tanto la del proceso biológico del agua residual como la del proceso biológico que va a ser la digestión aerobia en el caso del tratamiento de lodos. Pero cuando nosotros estamos hablando de un proceso de digestión anaerobia, son procesos riesgosos, ¿sí? Entonces, por eso los organismos operadores, a veces, aunque salga más caro, prefieren poner un sistema de digestión aerobio, perdón, si está la planta pegada a la comunidad, por las fugas que pueda haber de metano, porque pudiera presentarse una explosión, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, estos sistemas deben estar diseñados con todos los sistemas de seguridad, alarmas, manómetros que deban de ponerse para garantizar o minimizar los riesgos, pero el riesgo existe. Entonces, por eso hay organismos que prefieren, aunque les salga más caro, usar sistemas aerobios que los anaerobios. Sin embargo, en plantas que están alejadas, digamos, que cumplen los requisitos de distancia por el estudio de riesgo, bueno, pues se hacen y se construyen los reactores anaerobios y los digestores anaerobios, sobre todo en zonas que les digo, no baja la temperatura de forma importante, la mayor parte del año tienen una buena temperatura, o ya consideraron que parte del metano lo van a utilizar para mantener la temperatura del reactor, porque si la temperatura baja, la eficiencia se ve afectada de una manera muy drástica. Entonces, por eso también, aunque no se tenga suficiente producción de metano, hay muchos constructores de plantas que de cualquier manera tienen un tanque de gas natural para estar generando el calentamiento del sistema a través de, digamos, sistemas de intercambio de calor que permitan que la temperatura no baje nunca, se mantenga constante, porque eso garantiza que la planta va a funcionar todo el tiempo y además se va a estar dando la generación continua de metano. Y les digo, a veces si la temperatura llega a desajustarse, baja la producción de metano, y si baja la producción de metano, entonces es cuando tiene que entrar el gas natural para poder mantener esa temperatura. Entonces, son muchas cosas las que hay que considerar con los sistemas anaerobios, pero les digo que estos en lugares con climas adecuados no se necesita ningún sistema externo para el calentamiento, ¿no? Solo cuando pues no se cuenta con estas condiciones climáticas, y realmente la recuperación de energía por producción de metano vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, las etapas en las que se va a llevar a cabo los procesos anaerobios, tanto para agua residual como para digestión, pues son principalmente la hidrólisis, la acidogénesis, la metanogénesis y la sulfurogénesis. Yo no sé si esto sí lo revisaron y lo vieron en microbiología. Sí, profa. Bueno, para que entonces nos vayamos rapidín. ¿Cómo ocurre el proceso? Así como teníamos nuestras ecuaciones para síntesis y respiración endógena de los procesos aerobios, esta ecuación aquí es la que va a regir a los procesos anaerobios, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener la materia orgánica que en presencia de microorganismos anaerobios va a generar CO2, metano, otros gases, ¿sí? La mineralización de los componentes y agua. Esa es mi ecuación básica. ¿Qué le falta a esta ecuación? Sobre la flechita, ¿sí?
tengo que voy a poner que aquí van los microorganismos y la constante de biodegradabilidad, ¿sí? Es lo que le falta a esto. ¿Por qué? Porque aquí no tengo oxígeno requerido, no necesito ni A ni B, ¿sí? Y del otro lado, cuando nosotros hacemos la generación de CO2 y biogás, que va el metano y otros gases, bueno, va, digamos, la constante de rendimiento, lo que sería Y, que la usamos en la ecuación básica de los procesos aerobios, aquí la transformación de estos microorganismos en más microorganismos es bajísima, ¿sí? Por eso es que los sistemas anaerobios tardan meses en estabilizarse, porque la generación de biomasa en un proceso aerobio es rapidísima, ¿sí? Muy rápida. En un proceso anaerobio es muy lenta. Las velocidades que tenemos aquí de biodegradación son lentas. Por eso los tiempos de retención que se requieren en los procesos aerobios son lentos. Y eso también es una desventaja si lo queremos comparar contra un proceso aerobio. Pero les digo, también tiene ventajas. No generamos tantos lodos. O sea, es tan baja la velocidad de transformación de biomasa que los lodos que se producen se purgan, o sea, en mucho tiempo. O sea, si hay que estar purgando lodos, pero los lodos que se purgan son muy pocos, ¿sí? Entonces, bueno, son ventajas y desventajas de todos los sistemas. Bueno, entonces, ¿qué cosa es importante también tomar en cuenta para los procesos anaerobios? Que vamos a estar generando gases de efecto invernadero que hay que controlar y aprovechar. En el caso de el metano, pues utilizar este gas para poder transformarlo hasta CO2 en el caso de que la generación de metano sea baja. Cuando la generación de metano es baja, no podemos cogenerar, es imposible, se necesita una alta generación de metano para que sea aprovechable. Entonces no se puede enviar el metano hacia la atmósfera, hay que tener un sistema de quemadores. Entonces vamos a estar quemando el metano y evitando que se vaya como metano a la atmósfera, sino que ya se vaya como CO2. Bueno, ¿qué otra cosa es importante aquí? Bueno, dice aquí las bacterias metanogénicas son responsables de la mayor parte de la estabilización de las aguas residuales en el tratamiento anaerobio. Crecen lentamente en comparación a los microorganismos aerobios, por lo que requieren un tiempo mayor para ajustarse a los cambios en las cargas orgánicas, temperaturas u otras condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, esta es la justificación de por qué son tan sensibles a los cambios. Bueno, y aquí se pueden ver los procesos de conversión, ¿sí?, de la materia orgánica en un sistema anaerobio. Entonces, dependiendo del tipo de materia orgánica que nosotros tengamos, pues va a ser la ruta, el camino que van a seguir el proceso de descomposición en función del cómo funcionan los microorganismos. Entonces, aquí se tienen todas las etapas. Tenemos la etapa de hidrólisis, ¿sí?, en las que proteínas y carbohidratos van a transformarse a aminoácidos y azúcares. Una parte de los lípidos, bueno, también será transformada a aminoácidos y azúcares. Sin embargo, otra parte importante de los lípidos va a transformarse en ácidos grasos, volátiles y alcoholes, ¿sí? Bueno, después, ¿qué sucede con estos ácidos grasos? Bueno, van a transformarse en la etapa de fermentación. Bueno, no es cierto, en la etapa de oxidación anaerobia hacia algunos productos intermedios como propianato, butirato y pues algunos otros. Y los que vienen por la línea de la hidrólisis, entonces ahora sí van a pasar por una fermentación y vamos a llegar a los mismos productos. Y ya a partir de estos, bueno, pues viene la transformación a acetato, a hidrógeno, ¿sí? Y la parte final ya es la producción de metano y la degradación, pues aquí marcan del 100% de la DQO, pero la realidad es que pues esto no sucede así, ¿no? Y bueno, esto es tomado de la bibliografía de Conagua, pero les digo, la realidad es que aquí este porcentaje
no se logra. Bueno, eso si ya lo vieron en microbiología, bueno, ya hacemos prueba superada. Y aquí vienen ya las clasificaciones o los tipos de procesos anaerobios que vamos a revisar de una manera muy rápida. Tenemos reactores que se denominan de primera generación. Son los reactores anaerobios, digamos, primeros, los más viejitos. En este caso se tenía biomasa sedimentada sin mezclado, ¿sí? Y no tienen sistemas para incrementar la temperatura. O sea, era el reactor así, dejando que se desarrollaran los bichos anaerobios. El único mezclado que se podía presentar era por el ingreso del agua, que pudiera estar moviendo un poco la biomasa, pero la mayor parte de la biomasa se sedimentaba por esa falta de mezclado. Entonces, estos reactores de primera generación, pues no eran precisamente muy eficientes, ¿no? Después ya aquí hay algunos reactores que generaron ahí, que dice aquí transición entre la primera y segunda generación. Estos sistemas ya se mejoraron, se les incluyó un mezclado, se utilizaban mezcladores internos, ¿sí? Que podía ser con recirculación de lodos o de agua para que se moviera, o con mezcladores mecánicos. Entonces, aquí, como se recirculaban una parte de los lodos, pues ya aumentaba el tiempo de retención, y esto pues incrementaba la carga orgánica volumétrica y disminuía el tamaño del reactor, simplemente por haber mejorado esa parte del mezclado en los lodos, ¿no? Después vienen los reactores de segunda generación. Estos ya tenemos una retención de biomasa por adhesión a un empaque. Entonces, estos reactores de segunda generación son los que corresponden a los procesos anaerobios en medio fijo, ¿sí? Aquí ya se ponía un soporte, en el soporte se adherían los microorganismos, en este caso anaerobios, permitían un buen crecimiento, una mayor cantidad de biomasa, y eso mejoraba, bueno, pues el rendimiento del sistema. Dice aquí se incrementa la carga orgánica volumétrica y disminuye el volumen del reactor. Y ya los sistemas de tercera generación, tenemos un incremento en la velocidad del flujo, aumentando la carga orgánica volumétrica, y bueno, se incrementa el mezclado, provocando la expansión y fluidificación de la cama de lodos, provocando, bueno, una elevada producción de biogás. Entonces, ya se han ido haciendo, pues, modificaciones en función de evaluar y observar cuáles fueron los ajustes que se le fueron haciendo a estos sistemas para mejorar la eficiencia en el tratamiento. Y bueno, aquí vienen desde los de primera generación, ¿sí? Hasta los de la última. Entonces, los primeros que surgen como sistemas anaerobios son las fosas sépticas, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades, muchos lugares en el país, inclusive en la ciudad, aquí en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, que utilizan fosas sépticas. Entonces, una fosa séptica se podría considerar como un digestor anaerobio en escala pequeña, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Bueno, pues nosotros vamos a tener la materia orgánica que va a llegar a la fosa séptica, va a tener mucho tiempo de retención dentro de la fosa séptica, se van a llevar a cabo reacciones de anaerobias, ¿no? Dentro del proceso, y no necesariamente van a ser anaerobios estrictos, vamos a tener microorganismos facultativos, porque cuando el agua sale de una casa no necesariamente va a llegar con cero concentración de oxígeno. No es lo mismo que ya haya sido transportada por los sistemas de colectores que recorren muchos kilómetros antes de llegar a una planta. En la casa pues es inmediato, o sea, ingresa directamente a la fosa séptica el agua después de utilizarse, por lo tanto pues no lleva una concentración cero de oxígeno, y vamos a tener una zona facultativa dentro de la fosa séptica,
y otra zona completamente anaerobia. Entonces aquí los sólidos se sedimentan y la parte más baja de los sólidos, lo que está más en el fondo de los sedimentos, va a tener reacciones anaerobias estrictas y la parte que está, digamos, superficial va a tener reacciones facultativas, ¿no? Bueno, o a través de microorganismos facultativos. En el caso de las fosas sépticas, bueno, ¿en qué consisten? Vamos a tener la entrada del agua, los sólidos se van a sedimentar, van a formar lodos. Estos son los microorganismos que van a llevar a cabo el proceso de degradación del sustrato. Tenemos materia como grasas y cosas de baja densidad que van a flotar. Las fosas sépticas normalmente tienen unas tapas para poder abrirlas y darles mantenimiento, sobre todo ir retirando siempre la materia flotante, y ya hasta después de mucho tiempo, pueden ser 6 meses probablemente, depende del número de usuarios y del tamaño de la fosa séptica, cada cuánto hay que sacar los lodos. Pero una casa normal de 5 habitantes con una fosa séptica, digamos, de un tamaño regular, no muy grande, pues normalmente entre 4 y 6 meses hay que estar haciendo el retiro de los lodos. Pero no todos, porque si no sacamos a los bichos que van a estar haciendo el trabajo. Entonces se retira una parte y el agua, que es la que queda en la parte de en medio, pues es la que va a estar fluyendo de forma regular, ¿no? Y pues ya lo que sale de aquí, pues se puede mandar, o normalmente cuando se tienen, ¿quién sabe dónde hay fosas sépticas en la Ciudad de México? ¿O no tienen ni idea? ¿O dónde se usan fosas sépticas? Pues normalmente se usan en lugares aislados o lugares donde el sistema de alcantarillado todavía no llega, ¿no? Exacto. ¿Dónde creen que sea eso en la Ciudad de México? Pues podría ser en el sur, ahí por Mipalca y esa zona. Pues sí, puede ser en el sur, fíjese, en la zona de los Pedregales, ¿sí? Ahí donde están todas las casas bien fashion y todos viven ahí muy pipiris nice. Ahí usan fosas sépticas. No hay drenaje. El drenaje en una zona de Pedregales, en una zona rocosa, es súper difícil ponerlo. Los sistemas de drenaje que hay son pluviales, si las pendientes no dan para otra cosa, y son muy superficiales, porque sale extraordinariamente caro poner un sistema de colectores en una zona de suelo rocoso con esas características del suelo tan duro. Entonces, tienen fosas sépticas. Normalmente en esas casas, ¿qué es lo que hacen? No solamente tienen la fosa séptica, tienen una mini plantita de tratamiento, una plantita paquete. Ha habido muchas empresas que se han dedicado a hacer la venta de fosas sépticas o mini sistemas de tratamiento para esas casas, que evidentemente tienen un jardín, ¿no? Muy bonito, donde ponen ahí en la parte de atrás de la casa donde nadie ve. Ahí está la fosa séptica y la plantita queda enterrada a nivel del suelo, y les sirve, digamos, el agua que recuperan, normalmente la utilizan para el riego de sus jardines y de ese tipo de cosas, porque no le van a dar otro uso, ¿no? Y el agua hay que hacerle algo. Entonces, cuando no hay, digamos, hacia dónde enviar el agua, es un problema también tener una fosa séptica, porque normalmente después de la fosa séptica, al menos ya le dieron un mini tratamiento al agua, ¿no? Que no queda muy bien, pero bueno, algo le trataron, se descarga en barrancas. Es muy común también que en la zona donde hay barrancas que no se ha podido meter sistemas de drenaje, después el agua, ¿no? Ya que sale de las fosas sépticas, simplemente se ve cómo va escurriendo por las barrancas y forma, o sea, es parte de los riachuelos que corren a los costados de las barrancas. Pero bueno, lo importante es que no la manden en directo como saldría del sanitario o de los usos que se dan a la barranca, o sea, que al menos pase por una fosa séptica para que pues tenga ese pequeño nivel de tratamiento y no se vaya en directo, ¿no? Bueno, aquí hay ejemplos, ¿no? De otro tipo de fosas sépticas, pero pues básicamente funcionan así todas, ¿no?
parecidas a trampas de grasas y aceites. Es muy parecido el funcionamiento. De hecho, la Conagua tiene una norma, ahorita no recuerdo cuál es no me acuerdo si es la 5, pero son de las normas de la Conagua, la que viene cómo es, cuáles son los criterios de cumplimiento para dimensionar una fosa séptica, ¿sí? Entonces, bueno, eso también está normado, no se saca de la manga. Y hay empresas que se han dedicado, les digo, a diseñar fosas sépticas. Y, por ejemplo, una de esas es Rotoplas, ¿no? Entonces, de Rotoplas, pues me ha tocado también participar en la evaluación de algunos de los sistemas que ellos manejan para sus sistemas que ofrecen, ¿no? Como plantitas paquete y cosas así. Y bueno, dentro de esas cosas, les digo, están las fosas sépticas que ellos manejan. Bueno, y aquí ya es una fosa séptica mejorada, ¿no? Porque después de que se tiene la parte de la sedimentación y el primer tratamiento, después se pasa ya a un reactor aerobio, ¿sí? Entonces, este sistema es mucho más completo y así es como vienen en las casas del Pedregal, ¿sí? Así como estos, que después de que pasan por la parte anaerobia, entra a la parte aerobia. Aquí sí se tiene un pequeño soplador, les digo que es muy pequeñito para este tipo de reactores, pero se tiene ya un reactor de medio fijo aerobio, ¿sí? Y ya después de aquí sí cuentan, así les digo, con un pequeñito sedimentador y con una dosificación de cloro, que no se hace de forma líquida, sino se utilizan pastillas de hipoclorito de sodio, que son con las que, digamos, ya se les da la parte de la desinfección y entonces ya el agua se almacena pues en un pequeño cárcamo y ya de ahí se utiliza. Ellos tienen ya sus bombas para sus sistemas de riego del jardín y tal vez, o sea, puede quedar, digamos, ya cuando es así de completo el sistema, que les digo que es una plantita paquete, el agua ya queda como para que se pueda utilizar para el lavado de carro, para otros usos que no demandan agua potable y que se aprovecha, ¿no? Entonces, bueno, así es como funcionan ya estos paquetes compactos, pero en un inicio, en la primer parte de la etapa de tratamiento es una fosa séptica. Y bueno, aquí vienen algunas características, digamos, en cuanto a remoción de ciertos contaminantes en las fosas sépticas. Vamos a tener una remoción de sólidos en suspensión de entre 50 y 60%. La DBO, les digo, no se le baja mucho, pero bueno, 20-30, ¿sí? DQO 20-30. No se remueve ni nitrógeno ni fósforo. Y los coliformes fecales, eh, pues hay una reducción, pero la verdad no se puede garantizar que no va a salir. Siempre hay que hacer una desinfección. Pero ya cuando es un sistema que además de esto, les digo, viene acompañado de otras etapas, entonces sí ya se puede garantizar que el agua que salga inclusive sea de cumplimiento de la 03, ¿no? Porque el nivel de tratamiento que se tiene es muy local, muy pequeño, muy poco caudal y es una carga orgánica doméstica que no es muy elevada y entonces sí se mejora sustancialmente digamos, la calidad del agua que se genera ya en esas pequeñas plantitas paquete. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Ay, ya tengo muchas dudas, profesora. Dígame. Es que, bueno, tengo dudas desde la comparación de los sistemas aerobios, porque en este caso, bueno, dice que la desventaja de los sistemas anaerobios versus los aerobios es que tienen una menor eficiencia de materia orgánica. Ajá. Pero eso, bueno, me queda duda porque se supone que los anaerobios se utilizan cuando tenemos una mayor carga de DBO. Ajá. Entonces, ahí no sería como contraproducente o no. A ver, ¿cómo? Ajá, A ver, deme porque un ejemplo. o sea, se supone que se utilizan para cargas orgánicas mayores a 1000 miligramos por litro de DBO. Ajá. Entonces, ahí se tiene una gran cantidad de materia orgánica. Pero Ajá. entonces, ¿por qué se utilizan si una de las desventajas de estos es que no tienen una eficiencia mayor que los aerobios? A ver, o sea, lo que pasa es, bueno, o sea, digamos, tienen alta eficiencia desde el punto de vista de que si tú le metes 10,000, ¿no? De DBO y sale con 1000, ¿qué eficiencia tuvo?
90%. Del 90%, o sea, es una alta eficiencia, pero nunca va a llegar a una eficiencia tal con la que puedas tú alcanzar el cumplimiento de norma para bajos valores de carga orgánica. O sea, te puede tener una eficiencia del 90, ¿sí? A lo mejor pudiera ser un sistema, ya cuando lo combinas, que tienes dos reactores anaerobios y el primero tiene 90, sale con 1000. Lo metes a un segundo que también tiene 90. ¿Con cuánto saldría? Con más ya del 100%, ¿no? No. O sea, fíjate bien. Vamos a tener, entra al primer reactor, ¿no? Vamos a pensar que fuera nuestra fosa séptica de acá. Entra a al primer compartimiento, ¿sí? Que fuera, este es el reactor, que evidentemente tiene que ser más grande y más robusto que el segundo. En este primero entran 10,000 y sale de aquí con 1000, ¿sí? Tuvimos una eficiencia del 90%. Pero esos 1000 con los que entra al segundo, vamos a pensar que el segundo también tuviera una eficiencia del 90%. ¿Con cuánto sale o sea, del segundo? Si estamos pensando que fuera DBO y tenga una eficiencia del 90%. Ya serían 100 miligramos por litro. Ya serían 100. Y si yo tengo que cumplir con la 0,3, ¿cumplo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Con cuántos debo de cumplir si quiero descargar con la norma 03? ¿Cuánto es la DBO que No, me pide la 03? porque debe ser menor a 30 o, bueno, debe ser entre O a 30 o 20, ¿sí? 30 o 20, dependiendo del uso que le vayamos a dar al agua. Entonces, a eso es a lo que me refiero. O sea, por muy bueno que sea, por muy alta eficiencia, sí es eficiente para remover altas cargas, pero nunca va a alcanzar, digamos, y si yo ya lo quiero meter a un tercero anaerobio en el que entre en 100, ya no remueve nada, ¿sí? Porque solo me sirve para remover altas cargas, pero nunca va a alcanzar una eficiencia mayor al 85-90%, por muy alta que sea, o sea, pero lo que me queda nunca va a cumplir con la norma, no sé si me explico. Sí, ¿Sí? ya entendí. Y por ejemplo, en esos casos, ¿qué se hace? Entonces después, por eso pongo este ejemplo. Si fuera eso, tengo un sistema de 3 reactores en serie, ¿sí? Cuando tengo una muy alta carga orgánica, lo paso por el primer anaerobio y le da una buena bajada porque sí va a tener una buena eficiencia, pero para altas cargas. Lo paso por el siguiente y me sale digamos, lo metí con 1000 y es muy optimista que yo diga que salga con 100. La verdad, no tendría el 90%, me saldría con más, como con 200, 250. Ya esos 200, 250, entonces ahora sí lo paso a un sistema aerobio, ¿sí? Porque el aerobio sí me garantiza inclusive el 100% de remoción. O sea, nunca decimos que nos va a dar el 100% porque no nos podemos atrever a decir semejante cosa, pero sí lo harían, ¿sí? Entonces, el punto es que si todo lo que tengo es biodegradable, un proceso biológico aerobio me garantizaría el 100%. ¿Por qué no puedo decir que es el 100%? Porque lo mido con DBO y la DBO me mide la remoción en 5 días. A lo mejor para que alcanzara yo el 100 necesitaría pues un poco más de tiempo de residencia o que mi sistema no fuera un aerobio convencional, sino fuera uno de aireación extendida, ¿no? O sea, no sé, pero sí se puede, pues. Entonces, aquí aunque ya entrando con 250, ¿por qué hago esas combinaciones? Porque ya el aire que tenga que suministrar con mis sopladores que están aquí abajo, ¿sí? Ya va a ser muy poquito, porque ya no es llevar de 10,000 a 30 o a 20, ya va a ser llevar de 250 a 20 o a 30. Entonces, también el sistema aerobio va a tener una eficiencia del 90, 95, 99%, eso sí yo lo puedo garantizar, ¿sí? Con un sistema aerobio. Y con un aerobio yo sí garantizo que me salgan
5, 3, 4 miligramos por litro de DBO, o sea, mucho menos de 20, o sea, sí lo puedo lograr, pero eso nunca lo voy a lograr con un sistema aerobio, porque el aerobio funciona con altas cargas y no alcanza eficiencias, digamos, aunque tenga una eficiencia del 90%, que normalmente no la tienen, tienen entre el 85, 87, cuando muy buena, no alcanzamos los valores de concentración con los que sí puedo lograr con un sistema aerobio. En un aerobio yo podría meter 10,000 de carga orgánica, también puedo, y lo va a remover, pero ¿por qué no lo hago? Porque el costo del sistema de aireación entonces ya se me va hacia el cielo, ya me sale muy caro porque necesita muchísimo oxígeno para poder llevar a cabo esa biodegradación, ¿sí? Entonces por eso lo hacemos combinado. ¿Por qué? Pues por costos. Entonces, la primer parte lo hago con un sistema que es económico, ¿sí? Porque aunque yo tuviera que consumir el metano para garantizar la temperatura de esto, pues va a estar funcionando, ¿no? Y el mismo metano me va a generar la energía que requiero yo para mantener la temperatura, aunque no la pueda aprovechar para la producción de energía eléctrica, o sea, no importaría, porque el metano me va a ayudar a mantener la temperatura. Y eso, si yo mantengo la temperatura, entonces mi sistema puede mantener ese 90% de eficiencia hipotético que estamos mencionando aquí en mis dos etapas. Si es el caso, entonces ya entraría en ese caso súper ideal con 100 aquí y ya en el aerobio, con muy poco aire y poco tiempo de retención, alcanzo a salir con los 20. ¿Sí? Sí, profesora, ya me quedó claro. ¿Y los lodos salen ya estabilizados porque no tienen esa concentración de oxígeno como en los aerobios? Ajá, o sea, como aquí la velocidad de crecimiento de los bichos es tan lenta, ¿sí? Si te fijas aquí lo que viene marcado como sedimentos o como lodos, es muy poquito en el dibujo. Digamos, eso es lo que quieren indicar, ¿no? Que la producción de biomasa es muy pequeña. Entonces, por eso lo que buscamos es que el reactor biológico aerobio entre con una menor carga para que entonces aquí que sí tengo una alta producción de biomasa, pues produzca lo menos posible, ¿sí? Porque los lodos que voy a tener más, aunque el reactor sea más pequeño, van a ser los del reactor aerobio. Los del anaerobio van a ser muy pocos, o sea, sí se producen lodos, pero el tiempo de producción es lentísimo, ¿sí? Entonces, por eso se purgan, si acaso una vez a la semana. O sea, en un reactor aerobio tengo que purgar al menos una vez por turno y las plantas operan 3 turnos al día, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces así es como está el asunto con estos. Ah, bueno, Muchas gracias. por nada, por nada. Bueno, aquí vienen unos criterios de diseño, por ejemplo, para fosas sépticas, en caso de que pues, algún día tuvieran que instalar una. Les digo, está la norma de la Conagua y vienen aquí unos criterios de diseño que dependiendo del número de personas que van a hacer uso de la fosa, bueno, pues aquí se indica, ¿no? Digamos, los metros cúbicos que se van a tener, ¿no? Los intervalos, el valor típico, bueno, y pues aquí algunos detalles. ¿Qué otras cosas se hicieron después de una fosa séptica? Los tanques Inhofe. Los tanques Inhofe, ¿sí se acuerdan cómo es un cono Inhofe que lo usamos para la medición de sólidos sedimentables? Bueno, lo vimos en las fotos porque pues ya no. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Que es un conito, sí, un conito que tiene una graduación. Bueno, pues un tanque Inhofe funciona como un cono Inhofe. Bueno, en el fondo, estos son así, tienden a ser largos, pero en lugar de ser conos, son rectangulares con las paredes en diagonal, ¿sí? Las paredes las tienen en diagonal, por eso es que los tubos, las salidas de estos tubos están en diagonal, porque van, digamos, siguiendo la trayectoria del muro. Entonces, lo que no podemos ver aquí, porque no se pueden ver los internos, bueno, es estos reactores, el agua va a entrar y va a estar pasando, digamos, van a funcionar como sedimentadores. Requieren de flujos muy lentos de agua para funcionar como sedimentadores. Va a funcionar como una fosa séptica, o sea, el agua va a entrar pero como estos sí ya vienen, digamos, el agua ya viene de colectores, porque ya son para plantas grandes,
entonces el agua ya viene prácticamente sin oxígeno. El agua va a entrar al sistema, va a estar pasando, así se va a estar sedimentando los sólidos y en la parte de abajo, les digo que tienen las paredes inclinadas, tienen una abertura. Una pared queda, digamos, sobre la otra. Hagan de cuenta que esto es así. Así, ¿sí? Entonces, las paredes en el fondo son inclinadas. Este tubo que está aquí, digamos, va así, por el lado, hagan de cuenta que, bueno, lo pinté al revés, el tubo iría del otro lado, ¿sí? Va por el otro lado de esta pared corta, por aquí es por donde saldría el tubo, y el agua va a estar ingresando por la parte de arriba. Los sólidos se van a sedimentar y se van a ir por esta ranura. Y en la parte de abajo se tiene, digamos, la otra parte del contenedor que nos va a servir para que se sedimenten los sólidos. Abajo se van a dar las reacciones anaerobias, se va a formar biogás, ¿sí? Y el biogás va a fluir por las paredes laterales, pero por la parte externa, porque no se le va a dar chance de que se regrese por aquí, sino tiene unas mamparitas por ahí que hacen que el biogás salga por los lados y la purga de lodos se hace por estos tubos que van a ir, les digo, en la diagonal del muro. Les digo, funcionan como la fosa séptica, pero en gran escala, ¿no? O sea, aquí ya se manejan caudales de agua de varios litros por segundo. Entonces, no se percata uno mucho del movimiento que puede tener el agua, porque pues ya el contenedor es más grande, pero las reacciones anaerobias se van a dar en el fondo. Estos siguen siendo de esos reactores de primera generación en los que no hay mezclado, ¿sí? El proceso anaerobio se va a dar en el fondo y el agua, les digo, va a estar fluyendo, los sólidos se van a sedimentar y pues a lo mejor adelantito creo que viene una foto donde esto se explique de una mejor manera. Pero bueno, esos tanques Inhofe se llegaron a construir, por ejemplo, en zonas de Veracruz, en zonas donde hace mucho calor, para que funcionara bien este tipo de reactores, sobre todo porque no tienen un mezclado en el fondo, o sea, los sólidos se sedimentan y no se mezclan, y ya cuando se tienen muchos sólidos, se abren las válvulas de los tubos y se purgan esos lodos. Pero les digo, eso es cada N meses, ¿no? O sea, la verdad se hace cada mucho tiempo. Entonces, aquí vienen algunos criterios de diseño del funcionamiento de conos, de tanques Inhofe, pero les digo, realmente ya las plantas que tenían este tipo de tecnología, pues han ido cambiándolos y ya han puesto reactores de lodos activados, ¿no? Entonces, bueno, por las cuestiones económicas se buscó el uso de reactores anaerobios. Sin embargo, les digo, no en todos los casos ha funcionado pues de la mejor manera porque no se les dan las condiciones. No quiere decir que los reactores anaerobios no sean buenos, o sea, sí son muy buenos, pero deben de cumplir con sus especificaciones de diseño, porque si no, pues la eficiencia se cae, ¿no? Bueno, y dentro de los sistemas anaerobios están los sistemas parecidos a lo que ocurre de forma natural en un pantano, ¿no? En lo que ocurriría en una laguna anaerobia. Las lagunas anaerobias tienen la característica de ser los procesos más rudimentarios, más rústicos del sistema de tratamientos de agua. Simplemente se deja que el agua fluya, ¿no? En estanques que tienen profundidades mayores a 2.4 metros, 4.8, 5 metros de profundidad es lo que puede tener una laguna anaerobia. ¿Qué es lo que va a suceder en estos sistemas? Bueno, pues se van a ingresar el agua residual, el agua va a fluir siguiendo un perfil hidráulico. Empezamos en un nivel y después tenemos una pequeña caída de agua donde viene la siguiente laguna y pues así es que el agua va fluyendo. Estas deben de tener una profundidad mayor a 2.4 metros para que no haya penetración de la luz solar
y no haya crecimiento de algas. Si hay crecimiento de algas, el sistema anaerobio se cae porque las algas producen oxígeno y entonces ya la laguna anaerobia no funciona como laguna anaerobia, empieza a trabajar como laguna facultativa, que también, o sea, normalmente los sistemas lagunares así vienen. Primero tengo una laguna anaerobia estricta, después tengo una laguna facultativa donde ya la profundidad es menor a 2.4 metros, 2 metros, metro y medio, y después ya viene una laguna de pulimiento que es una laguna aerobia. Y solamente así, teniendo esa combinación de lagunas, podemos tener un sistema que nos garantice el cumplimiento al menos de la norma 1 para poder verterla a un cuerpo de agua, ¿sí? Entonces, no sé si quede más o menos clara esa parte, pero aquí se ve un sistema lagunar, ¿sí? Se tiene estos que están aquí, ¿qué serán? De donde yo tomé la foto, ¿qué será? Es la parte más alta de la planta. ¿Qué creen que sea? ¿Como de qué le verían facha eso? ¿Qué se puede ver ahí en las estructuras? ¿Qué son estos? ¿Sería un desarenador? Es un desarenador, efectivamente, ¿sí? Ya no saqué, digo, ya no les pongo aquí más fotos porque la idea era que vieran las lagunas. En la parte de atrás, o sea, más atrás de esto, se tienen las rejillas. Estos son los desarenadores y aquí que se ve que ya se corta el muro es porque en la parte de abajo ya están los vertedores sutro, que era la parte final, y de aquí se alimenta ya el agua a las lagunas anaerobias, ¿sí? Estas primeras lagunas que aparecen aquí son las lagunas más pequeñas, son las más chicas con respecto al área superficial que tienen, ¿sí? Y después se tienen por diferencia de nivel el flujo del agua. Entonces el agua va a fluir de los desarenadores, ¿sí? Aquí no se tienen sedimentadores primarios porque en las lagunas también se van a hacer la remoción, las anaerobias se va a hacer la remoción de esos sólidos suspendidos orgánicos que van a llegar al fondo y los microorganismos anaerobios se van a encargar de ir degradando ese sustrato que queda sedimentado. El agua va a seguir fluyendo. Hay unos tubos que conectan aquí por perfil hidráulico el agua de la laguna anaerobia con la laguna facultativa, que ustedes no sé si alcancen a distinguir, espero yo que sí, la distancia que hay aquí. Este es el borde de la laguna, tiene esta longitud, pero imagínense que esta es más de 2 veces, casi 3, el largo que tiene esta, ¿sí? Y estas son las facultativas, ¿sí? Entonces, aquí tengo anaerobiosis estricta, aquí huelen feo estas lagunas, pero a medida que vamos caminando el olor desaparece, porque ya no tenemos generación de gases que generan mal olor. Seguimos caminando, aquí se ven las lagunas facultativas y aquí solamente de este lado se alcanza a ver el espejito de agua, ¿sí? Así muy, muy a lo lejos se ve el espejo de agua de las lagunas aerobias, ¿sí? Ya en el perfil hidráulico, como aquí vamos bajando de nivel, ¿sí? En la altura del terreno, aquí ya quedan las lagunas aerobias que son muy grandes, ¿sí? Nada más se alcanza a distinguir el espejo de agua, casi llegan hasta donde están estos arbolitos que pues no se alcanza a distinguir el tamaño, pero bueno, son muy grandes las lagunas anaerobias, pero la diferencia de profundidades es importante. Estas tienen más de 5 metros de profundidad, estas tienen como 1,5 metros, no pasaba de los 2 metros estas, y estas de aquí tienen menos de 1 metro, ¿sí? Las lagunas aerobias. Entonces, ¿por qué? Porque aquí sí necesito que haya oxígeno, sí necesito que haya buena penetración y que solamente se den reacciones aerobias. Entonces, tenemos un sistema lagunar en el que tenemos combinados todos los posibles procesos o tipos de procesos biológicos desde el punto de vista de el cómo llevan a cabo la degradación de sustrato. Están los que no requieren oxígeno, los que parcialmente van a usar oxígeno y los que son
aerobios estrictos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahí. Entonces, sí, pero una pregunta. Mande. Ya vi que había dicho que en este tipo de sistemas pues es importante capturar los gases porque son gases que producen efecto invernadero. Ajá. Ahí en ese caso de las lagunas no se capturan. No, ¿no? se van a la atmósfera. O sea, ese es uno de los problemas. Por ejemplo, hubo un proyecto, también el que me tocó trabajar, que era evaluar la generación de gases de efecto invernadero en las plantas y qué tecnologías son las que generan más gases de efecto invernadero. Entonces, evidentemente, solamente las plantas de procesos aerobios, cuando son paraguas industriales, generan gases de efecto invernadero, porque en los sistemas de aireación, todos los orgánicos volátiles, por la misma aireación, son arrastrados y se llevan a la atmósfera. Entonces, actualmente muchas empresas tienen ya encasetados y cerrados sus sistemas aerobios para evitar que esos gases se vayan y pasen por un lavador de gases. Pero en este tipo de plantas que tratan aguas residuales municipales, como ustedes pueden ver aquí ya, las casas están pegadas, o sea, hay una rejita así de esas de malla ciclónica, que es la que limita la planta con las casas, o sea, los edificios están ahí, ¿no? Pegados a la planta. Entonces, evidentemente aquí no se pueden tener sistemas complicados. Aquí primero se construyó la planta con sistemas lagunares, que era lo más alejado. Esto está en Coatepec, en Veracruz, ¿sí? Era así una zona alejadísima de la parte urbana de Coatepec. Y al final de cuentas, después, si se fijan, son puros edificios, ¿no? Son unidades habitacionales que se construyeron y que ya están en la colindancia con la planta. Entonces, aquí estos sistemas, aunque se construyeron primeros y alejados de las personas para que precisamente la generación de gases no afectara a nadie, ¿no? Porque pues no se iban, en ese momento, ni quien pensara en los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Porque esta es una planta ya viejita. Se construyeron las lagunas aprovechando el terreno y la topografía, se les pone su geomembrana, etcétera, etcétera. Y después resulta que la población es la que viene a instalarse y entonces después se quejan de la planta, ¿no? Pero evidentemente en estos sistemas lagunares, como el agua que se trata es de la población, no es tan alta la carga orgánica y tampoco es tan elevada la generación de biogás. O sea, se genera, sí, huele feo, sí, pero no es tan, digamos, grande la producción de biogás, que a lo mejor podría controlarse, pues habría que ver si los municipios estuvieran dispuestos a hacer la inversión de tapar las lagunas, que en otros casos las lagunas anaerobias van cubiertas. Hay otra planta en Veracruz a las que normalmente los llevábamos, que es la planta con un sistema anaerobio, tiene un sistema dual anaerobio-aerobio, es la más grande del país. Y a esa planta los llevamos. Esa planta se llama del Fideicomiso de Río Blanco y está en Veracruz, en Ixtaxoquitlán. Es un municipio que está pegadito a Orizaba y trata el agua de 5 municipios de Veracruz y del parque industrial que se llama, que por eso la planta es Fideicomiso Río Blanco, porque es de esa zona de Río Blanco que son puras industrias y trata el agua tanto industrial como municipal. Y esas aguas evidentemente sí tienen una alta carga orgánica, son las lagunas anaerobias, digamos, no las lagunas, sino el tanque de homogenización más grande que yo conozco, y todo está tapado con geomembrana. O sea, ahí sí, porque la generación de gases, y no en la laguna, anaerobia, sino en la laguna de homogeneización, los olores eran muy fuertes, ¿no? Entonces se tapó toda la laguna, inclusive hasta el sistema de esto que corresponde a los desarenadores, se cubrieron los desarenadores, el cárcamo de bombeo, o sea, todo lo del principio de la planta se tapó hasta la homogeneización. Y ya después el agua pasa al reactor anaerobio, después pasa al aerobio y ya después el agua pasa al sistema de desinfección. Pero es un agua que por eso tiene un sistema dual, anaerobio-aerobio, se trata en el anaerobio la alta carga,
pero ahí sí todo está tapado, porque ahí sí se generan condiciones, inclusive en la laguna de homogeneización, de anaerobiosis que generaban los malos olores, ¿no? Pero estas, digamos, se ve, la verdad es una planta grande desde el punto de vista de que las áreas que requieren las lagunas, normalmente un sistema lagunar ocupa hectáreas, ¿no? Entonces es mucho las áreas que hay que recorrer, y evidentemente les digo, las anaerobias son las más pequeñas, pero a los municipios evidentemente no van a ser por taparlas, la verdad, ahí los gases se van a seguir yendo a la atmósfera, a menos que cambien esta primera etapa por otro tipo de sistema que sí vaya, o sea, que digamos que construyeran unos reactores anaerobios que van cerrados. Si no fuera, pero tampoco lo van a hacer porque la verdad este sistema, como es para agua residual doméstica, la carga es muy baja y no va a valer la pena la inversión. Entonces se van a seguir yendo los gases a la atmósfera. Les digo, son pocos porque no se compara con un agua de alta carga, pero eso les digo, o sea, aquí sí funcionan este tipo de sistemas, aunque sean anaerobios, porque son lagunares y no requieren condiciones tan estrictas como un reactor anaerobio que sí debe de cumplir con condiciones de diseño específicas, ¿sí? Entonces, no sé si queda clara o contestada su pregunta. Sí, profesora, muchas gracias. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Miren, ya eran muy poquitas diapositivas. Ya vienen aquí los tipos de reactores anaerobios. La cuestión es que tenemos programado el examen para el jueves, jóvenes ilustres. Ya dependiendo de cómo les vaya el jueves, pues el lunes les estaríamos dando sus calificaciones, digamos, de los exámenes, ¿sí? Para que sepan quiénes se van a ir al extraordinario, y el extraordinario está programado para el 24, o sea que es de este jueves en 8. Su proyecto lo entregan el 21 ya en su versión final corregida. Yo no he revisado los proyectos, no sé si los profesores ya les mandaron alguna observación o todavía no. Estén pendientes porque de las observaciones que haya, las correcciones las entregan el 21 y el extra sería el 24. Yo les daría asesoría lunes y martes para el extra, y pues nos veríamos pues el 24 en el extra. Digo, nos vemos este jueves, pues, pero no sé si tengan alguna duda, comentario, algo. Pero entonces el examen va a venir hasta aquí, ¿no? Hasta la parte de... Sí, hasta los anaerobios. Sí, o sea, ya me faltó muy poquito. Sí les pediría que lo revisen ustedes. Ya nada más eran unas cuantas diapositivas. Terminaba en la 86 y nos quedamos en la de las lagunas, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, los sistemas lagunares. Ya después vienen ya los reactores digamos, de primera y segunda generación, que ya son los modernos, ya traen mezclado, ya tienen, digamos, algunas otras condiciones, por ejemplo, ya tienen sistemas de calentamiento, ¿no? Que si ustedes lo revisan ya con lo que platicamos, ya no les va a costar trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, pues, están estos que ya tienen, digamos, los sistemas de empaque, ¿no? O, bueno, estos no tienen sistema empacado, pero tienen mezcladores y tienen otros, el flujo del agua permite el movimiento de los sólidos, y venían ya aquí algunas fotitos, ¿no? De sistemas de plantas de la vida real, pero sí lean, por ejemplo, las condiciones que se necesitan de pH, ya revisen esto ustedes, ¿vale? Entonces, hasta esta presentación abarcaría el examen. Yo les hubiera querido dar la parte, aunque sea básica, lo de sistemas de aireación, de dimensionamiento de sistemas de aireación, pero ya no lo logré, ya me alcanzó el destino y ya nada más dimos hasta, o sea, digamos, abarcamos todos los biológicos, sí, pero lo que me quedó corto fue, digamos, ya hacer números para el dimensionamiento de sistema de aireación, ¿sí? Pero bueno, espero que la parte conceptual, los tipos de aireadores, cómo, o sea, cuál es el objetivo de una difusión, de una aireación superficial, o sea, eso les haya quedado claro. Y pues hasta aquí sería nuestro curso, dadas las circunstancias. Comentarios, tú das, hable ahora o calle para siempre, porque ya usé 8 minutos de su tiempo de adicionales.
No, profe, todo está bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Pues de todas maneras nos seguimos viendo. Me ha dado gusto trabajar con este grupo, se portan bien. Pues no den lata y pues seguimos aquí al pendiente. Si tienen dudas, pues ya saben, me echan una señal. Gracias, Sí, profesora. profe, Hasta luego. gracias. Gracias, profesora. Vale, chiquitillos, cuídense. Bye, Hasta luego. profesora. Bye. Hasta luego. Bye.